Entonces empezamos el tema de hoy, continuando con nuestra unidad de filtros digitales, en lo que se refiere a los filtros Chebyshev. Los filtros Chebyshev es un tipo de filtros recursivos que nosotros vamos a utilizar. Algunas características de este tipo de filtros es que se utilizan para separar una banda de frecuencia de otra. Son filtros muy buenos en ese tipo de aplicación. Se caracterizan por su velocidad, son filtros muy rápidos. Sin embargo, su rendimiento es inferior que el de los filtros de Ventanado Sync. A estos filtros se los desarrolla a través del método de recursividad y su diseño se basa en la transformada Z. Como ya habíamos dicho en los filtros anteriores, en los filtros recursivos, que la mejor forma de modelarlos a estos era a través de la transformada Z. Sin embargo, nosotros presentábamos algunas alternativas mucho más sencillas para diseñar estos filtros. Ahora, la respuesta de Chebyshev, es decir, la respuesta del filtro de Chebyshev es una estrategia matemática que lo que nos permite es reducir el margen de transición que nosotros tenemos en un filtro. ¿Qué significa esto? Vamos a tener una respuesta mucho más rápida en la banda de Roloff, permitiendo el ondulamiento de frecuencia. ¿A qué se refiere esto? Que si nosotros observamos aquí, tenemos un filtro Chebyshev en 0%, un filtro Chebyshev en 0.5% y un filtro Chebyshev en 20%. ¿Qué significa esto de 0%, 0.5% y 20%? Este va a ser el margen de ondulación que nosotros permitimos en la banda de paso. Observemos el de 20%, que es esta línea de puntos. Observamos una gran ondulación en la banda de paso, pero una respuesta sumamente rápida. Es la mejor respuesta de los tres filtros que están representados en esta gráfica. Miren, prácticamente una línea recta en lo que se refiere al roll-off. Si hablamos de un filtro de 0.5%, observemos que no se aprecia casi ondulación, no se aprecia ondulación en la banda de paso y responde un poco más lento que el de 20%. En cambio, si observamos un filtro de 0% de ondulación, es un filtro plano. A este filtro plano en la banda de paso también lo conocemos como filtro Butterworth. Y este filtro, si nosotros observamos, es el más lento de los tres que nosotros tenemos aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos de los filtros Chebyshev, tenemos los filtros tipo 1, que son los que se están representando aquí en la gráfica, que la ondulación se encuentra dada en la banda de paso. Tenemos los filtros tipo 2, aquí no los hemos graficado, pero son aquellos que nos presentan ondulación en la banda de rechazo. Y un tipo de filtros especiales que serán los elípticos, que presentan ondulación tanto en la banda de paso como en la banda de rechazo. El punto aquí es que nosotros a los filtros Chebyshev podemos controlar esa ondulación sacrificando la velocidad de la respuesta. Entonces, si nosotros hacemos filtros más rápidos, como aquí observamos, un filtro totalmente rápido, pero con mucha ondulación. Entonces, por lo general, una ondulación del 0.5% es la mejor elección para lo que se refiere a filtros digitales. Además, cuando les comento sobre los filtros elípticos, estos proporcionan el roll-off más rápido que existe dentro de los filtros Chebyshev. Los filtros elípticos son los mejores, pero tienen ondulación en las dos bandas. Entonces, eso es lo que nosotros podemos decir acerca de estos tipos de filtros. Vamos a ver cómo se diseñan los filtros Chebyshev. Para ello, nosotros debemos considerar 4 parámetros. El primero de ellos es una respuesta pasa alto o pasa bajo, es decir, si queremos un filtro pasa alto o pasa bajo. El segundo es una frecuencia de corte. El tercer paso, el porcentaje de ondulación en la banda de paso, si nos referimos a los filtros de tipo 1. Y el cuarto, el número de polos. Entonces nosotros podemos hablar
de los polos. Ya los habíamos mencionado previamente, pero cuando nosotros modelamos un sistema, el mismo se puede representar, o su función de transferencia se puede representar como el cociente de un polinomio complejo dividido para otro polinomio complejo. Y a las raíces del numerador las llamamos 0, son las que convierten en 0 a la función de transferencia, y a las del denominador las llamamos polos, porque son las que convierten en infinito a la función de transferencia. Entonces, nosotros vamos a tener que determinar el número de polos para el diseño de nuestro filtro Chebyshev. Entonces, dado que los polos y los ceros pueden ser números complejos, es frecuente que nosotros encontremos en la literatura que los mismos tienen una ubicación en el plano complejo. Entonces, los sistemas se elaboran, en este caso los sistemas de filtros recursivos, se elaboran de acuerdo a los polos y ceros que contienen en un diagrama complejo. Pues los filtros recursivos, al final, nosotros seleccionamos primero la ubicación de los polos y los ceros, y con eso encontramos los coeficientes de recursividad apropiados. Si pasamos esto al equivalente analógico, significa que nosotros ubicamos polos y ceros, y a partir de ello seleccionamos los componentes para un filtro analógico. Ahora, nosotros observamos aquí en la figura la respuesta en frecuencia de varios filtros Chebyshev, todos ellos con una ondulación del 0.5% y diferentes frecuencias de corte. Observemos aquí, estamos hablando de una frecuencia de corte alrededor del 0.5%, aquí una frecuencia de corte alrededor del 0.25%, no por ciento, sino alrededor del 0.25%, y tenemos un tercer conjunto de filtros con una frecuencia alrededor de 0.45. Y se ha diseñado filtros de 2 polos, 4 polos y 6 polos. Para la frecuencia de 0.25, 4, 8 y 12 polos. Y para la frecuencia de 0.45, de 2, 4 y 6 polos. Ya, entonces, lo que nosotros tenemos observando estas gráficas es el comportamiento de los filtros. Observemos con 6 polos. La respuesta es mucho más rápida en los 3 casos, para las 3 frecuencias de corte. Esto es en un filtro pasa abajo, si tenemos lo mismo para un filtro pasa altos a la derecha. Entonces, con más polos, incrementa la velocidad de nuestro filtro, la respuesta de nuestro filtro. Además, podemos observar que tanto para frecuencia de 0.05 como 0.45, las gráficas son bastante similares. Además, nosotros podemos observar que los filtros con frecuencia de corte cercana a 0 o 0.5 tienen un roll-off, es decir, una transición más aguda que los filtros en el centro del rango. Miren, aquí nosotros observamos como que es mucho más lenta con 4 polos que lo que es en los extremos. Entonces, para una frecuencia de corte, en este caso, alrededor de 0.05 o 0.45 es mucho más rápido. ¿Qué significa? Que una frecuencia de corte de 0.25, nuestro filtro igual va a tener un comportamiento lento. ¿Qué más podemos observar? Lo mismo ocurre en los filtros pasa alto, y tenemos la representación de los mismos del pasa bajo y del pasa alto en decibeles. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos con 2 polos, observamos, miren, se puede observar mejor la respuesta. Si observamos con 4 polos, observamos más lento. Con 6 polos, un poco más rápido. Entonces, de esta forma nosotros podemos realizar una comparación de acuerdo a los parámetros que nosotros tenemos establecidos. La cantidad de polos, la frecuencia de corte, si es pasa bajo, si es pasa alto. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros realizar un diseño con nuestros filtros. Ahora, existen 2 formas de encontrar los coeficientes de recursividad evitando el uso de la transformada C.
Uno de ellos es un método bastante rústico, es uno de los primeros métodos que se utilizaba, que es a través de tablas. Sin embargo, la desventaja de utilizar... Miren, ¿de qué manera nosotros utilizamos una tabla? En la parte izquierda tenemos valores de frecuencia de corte, de 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2 y así, hasta llegar a 0.5. Por otra parte, tenemos la cantidad de polos. Observamos 2 polos, 4 polos y 6 polos. Sin embargo, esta técnica es una elección limitada de parámetros. Por ejemplo, en lo que se refiere a frecuencia de corte, ¿qué pasa si nosotros queremos 0.020 de frecuencia de corte? Con esta tabla ya no lo podemos hacer. Además, los coeficientes deben ser transferidos de forma manual a un coeficiente. ¿Qué significa eso? Si yo quiero un filtro de 0.075, debo recurrir a mi tabla, ver cuáles son los coeficientes, cuántos polos he elegido y pasarlos a un algoritmo. Y este proceso consume tiempo para el diseño de un filtro. Entonces, existen estas tablas, sin embargo, es un método limitado. Entonces, además no nos da la capacidad de seleccionar parámetros como un rango continuo de valores, no nos permite optimizar el filtro más allá de lo que nos presenta esta tabla. Entonces tenemos otra alternativa, que es a través de software. A través de software nosotros podemos calcular los coeficientes del filtro a través de una subrutina o de un algoritmo o a través de un paquete de diseño de filtros. Entonces, de esta forma es mucho más flexible, todo lo hace el computador y nosotros obtenemos las respuestas de nuestros filtros. Ahora, vamos a hablar también del sobreimpulso en la respuesta al escalón. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Que los filtros Butterworth, recordemos, el filtro Butterworth es el de coeficiente, el de porcentaje cero de ondulación, es decir, el filtro plano. Tanto el Butterworth como el Chebyshev tienen un sobreimpulso que va del 5 al 30% en su respuesta al escalón. Y esta respuesta se va haciendo mucho más grande a medida que incrementamos el número de polos. Entonces ya nos vemos limitados por la cantidad de polos. Y aquí podemos observar, miren, tenemos un filtro pasa altos, tenemos para 2 polos y para 4 polos. ¿Qué observamos? Este sobreimpulso en la banda de paso. Si nosotros hacemos una gráfica, en este caso del porcentaje de sobreimpulso, nosotros podemos observar que para 2 polos tenemos un sobreimpulso que el máximo pico llega alrededor del 20%. Y para 6 polos llega alrededor de 25%. Entonces, esto es exclusivo de los filtros digitales. Por ejemplo, esto en la electrónica analógica no existe la cantidad de sobreimpulso a la respuesta del escalón. En este caso, depende en sí de la frecuencia de corte del filtro digital que nosotros estemos diseñando. Entonces, este exceso o este sobreimpulso que nosotros obtenemos se puede optimizar a través de colocar filtros en cascada y de esa forma eliminar el sobreimpulso, reduciendo la cantidad de polos que nosotros utilizamos. Vamos a hablar también de la estabilidad de los filtros Chebyshev. La principal limitación de los filtros digitales que se realizan por convolución es el tiempo de ejecución. En cambio, los filtros recursivos son muy rápidos, pero tienen un rendimiento limitado. Ese rendimiento limitado indica que nuestro filtro se va a comenzar a degradar a medida que se acerca a ese límite. Entonces, ¿qué significa? Que la respuesta de paso, la respuesta al escalón, mostrará un mayor sobreimpulso. Y por lo tanto, la atenuación de la banda de paso va a ser pobre, nos va a dejar pasar muchas frecuencias que nosotros estamos intentando atenuar. Y además, en la banda de paso habrá un rizado excesivo. Eso significa que el filtro salió de la zona de estabilidad y se convirtió en inestable. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos los coeficientes para un filtro, en este caso, de 6 polos.
Entonces, los coeficientes B, si nosotros observamos que son de los polos, tienen una magnitud que es cercana a 10. Miren, este llega a 8, este tiene 5, pero aquí son elevados a la 0, 0, 1, a lo máximo. En cambio, los coeficientes A tienen una magnitud del orden de menos 10. Observemos, 1.39 por 10 a la menos 10. Entonces, aquí lo que ocurre es que si nosotros usamos una representación de single precision, es decir, el ruido de redondeo en cada uno de estos números va a terminar por cubrirnos la parte de los ceros de este filtro. Entonces, ¿qué significa esto? Que la contribución de la señal de entrada a través de los coeficientes de los ceros va a ser alrededor de unas 1000 veces menor que el ruido de la señal de la salida calculada previamente. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de los coeficientes B. Entonces, este filtro definitivamente no va a funcionar. Este filtro ya se ha vuelto inestable y nos va a estar botando ruido más allá de los valores de la entrada que nosotros le hemos dado al filtro. Entonces, y este ruido generalmente es producto del redondeo. Entonces, este producto o este ruido producto del redondeo lo que hace es limitarnos el número de polos que podemos utilizar en un filtro. Entonces, el número real va a depender de la ondulación y si se trata de un filtro pasa altos o un filtro pasa bajos. Nosotros podemos extender el máximo número de polos que se pueden utilizar. Se puede utilizar, por ejemplo, no una precisión single, sino una doble precisión. Estamos hablando de una representación de 64 bits. Pero esto requiere también que nosotros incrementemos la memoria que estamos utilizando. Otro método es utilizar filtros en cascada. Los filtros, por ejemplo, de 4 polos o de 2 polos en cascada para obtener un rendimiento similar a lo que nos presentan los de 6 o más polos. Con esto, nosotros vamos a pasar a lo que es una comparativa entre los diferentes filtros que hemos tratado hasta hoy. Empezando por una comparativa entre los filtros analógicos y los filtros digitales. En la parte izquierda tenemos un filtro analógico, que es un filtro de 6 polos de 0.5 dB de ondulación, es un filtro Chebyshev. Los filtros Chebyshev existen tanto analógicos como digitales. En la parte derecha de las gráficas tenemos un filtro digital, que es un filtro de enventanado zinc de 129 puntos. Entonces, en esta gráfica vamos a comparar analógicos versus digitales. Ahora sí, decíamos que en esta primera fila observamos que el filtro analógico tiene una ondulación de 6% en la banda de paso. El filtro digital, totalmente plano. Sin embargo, la ondulación real es de un 0.02%, es decir, menor que el 1%. Entonces, esto se da porque en el filtro analógico la ondulación o el rizado se ve limitado a los componentes. Puede ser el sobrecalentamiento de las resistencias, el punto de corte de los condensadores o la saturación de los transistores o en este caso el comportamiento de los amplificadores operacionales. Mientras que la ondulación en nuestros filtros digitales se encuentra limitada por lo que es el error de redondeo. Es decir, si utilizamos una precisión de 8 bits, de 16 bits, 32 bits, eso es lo que nos va a generar la ondulación. Por lo tanto, se puede atenuar de mejor manera que lo que se hace en los análogos. Podemos observar también que el filtro digital presenta una respuesta más rápida y una mejor atenuación en la banda de rechazo. Eso lo observamos en esta segunda gráfica. Y aquí ya hemos hecho la representación logarítmica. Tenemos el analógico, un poco de ruido en la banda de paso, una respuesta lenta. En cambio, el filtro digital, plano en la banda de paso, una respuesta rápida y tiene mejor atenuación en la banda de rechazo.
¿Qué implica esto? Que la respuesta del analógico no es simétrica y por lo tanto no tiene una fase lineal. Esto podemos observarlo en la respuesta al escalón. Miren, observemos. Esto no es simétrico, en cambio aquí sí tenemos una respuesta simétrica. ¿Qué ocurre? El filtro digital sobrepasa alrededor de 10% en la banda de paso y 10% en la banda de rechazo. El analógico tiene un 20% en la banda de paso y 0 en la banda de rechazo. Pero esto tiene una característica que no es simétrica y por lo tanto eso no es algo que se aprecie mucho en los filtros. Entonces, hasta aquí nosotros observamos una gran ventaja de los filtros digitales respecto a los analógicos. Sin embargo, existen muchas aplicaciones en que los filtros analógicos son utilizados y se aplican en lugar de utilizar un filtro digital. Entonces, generalmente, este tipo de aplicaciones no va relacionada con el rendimiento del filtro. Es decir, no hay mucha importancia entre lo que ingresa y sale de la señal, sino con otro tipo de ventajas que los circuitos analógicos tienen sobre las técnicas digitales. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad es algo en que los filtros analógicos tienen mucha ventaja sobre los filtros digitales que se consideran más lentos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un computador estándar, puede filtrarnos datos a unas 10.000 muestras por segundo. Mientras que, bueno, esto utilizando la convolución FFT, que es una de las técnicas más rápidas para muestreo. En cambio, los amplificadores operacionales, que son uno de los elementos más básicos para el filtrado analógico, pueden operar de 100 kHz a 1 MHz. Esto significa de 10 hasta 100 veces más rápido que lo hace un sistema digital. Otra ventaja dentro de lo que serían los filtros analógicos es el rango dinámico. El rango dinámico de amplitud y el rango dinámico de frecuencia. El de amplitud, que es la relación entre la mayor señal que puede pasar a través de un sistema y el ruido inherente del sistema. Y el rango dinámico de frecuencia, que se refiere, por ejemplo, a la facilidad de diseñar que nosotros tenemos en los circuitos analógicos. Podemos diseñar con un amplificador operacional un filtro que opere en las frecuencias desde 0.01 Hz hasta 100 kHz. En cambio, eso no se puede conseguir con filtros digitales. Filtros digitales, por lo general, operan en un bajo rango de frecuencia. Entonces pasamos a otra comparación, ahora centrados únicamente en lo que son los filtros digitales. Ya vimos que los filtros digitales eran mejores, también tenían sus desventajas, pero ahora comparando filtros digitales tenemos el filtro de emventanado zinc contra el Chebyshev. Entonces, estos dos tipos de filtros están diseñados para separar una banda de frecuencia de otra. El emventanado zinc, nosotros recordamos que es un filtro FIR, que se implementa por convolución, mientras que el Chebyshev es un filtro IR, que se implementa por recursión. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tenemos en primer lugar la respuesta en frecuencia. Entonces, en la respuesta en frecuencia, aquí lo que se ha desarrollado es un filtro Chebyshev pasabajos de 6 polos y ondulación del 0.5%. Esto es para realizar una comparación justa con lo que sería un filtro de emventanado zinc. Es decir, se ha ajustado el filtro Chebyshev al mismo rango de comportamiento de un filtro de emventanado zinc. Entonces, ¿qué observamos? En primer lugar, observamos que el filtro de emventanado zinc tiene mejor atenuación que lo que tiene el filtro Chebyshev. Observemos, tiene una mejor atenuación que lo que tiene el filtro Chebyshev. Y en la respuesta al escalón, observamos que el emventanado zinc tiene una respuesta simétrica y en cambio el Chebyshev no tiene una respuesta simétrica. Sin embargo, nosotros ya aprendimos que podemos convertir esta respuesta en simétrica para obtener una fase lineal a través de un filtro bidireccional, es decir, filtrando en un sentido, luego
cambiando los coeficientes de la ecuación recursiva, teníamos en otro sentido y luego promediábamos las dos señales para obtener una fase lineal. Entonces, aquí nosotros ya tenemos esta comparativa en lo que se refiere al comportamiento en frecuencia de estos dos tipos de filtros. También tenemos ahora que tanto el filtro de emventanado zinc como el Chebyshev están diseñados para trabajar en frecuencia. Entonces, ¿qué ocurre? El filtro recursivo va a tener un roll-off más rápido en las frecuencias bajas y altas, y la longitud del núcleo del filtro de emventanado tiene que hacerse bastante larga para que coincida con ese mismo rendimiento. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque, recuerden, el recursivo está dado para trabajar mejor en frecuencia. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Tenemos el emventanado zinc, una respuesta sumamente rápida. El Chebyshev, una respuesta más lenta, pero aquí tiene que ver también con la cantidad de componentes que nosotros utilizamos. Entonces, aquí la comparativa es la siguiente. El filtro emventanado zinc, muy potente, muy alto rendimiento. El Chebyshev es mucho más rápido y ágil. ¿Qué ocurre también? Que el filtro recursivo, en este caso un Chebyshev, de 6 polos con ondulación de 0.5%, que es la cantidad máxima de polos que se puede utilizar para una frecuencia de corte de 0.05, con single precision en este caso. En cambio, el window zinc, el emventanado zinc, utiliza un núcleo de 1001 puntos formado por la convolución de un filtro de 500 puntos por sí mismo. Entonces, dado que el filtro recursivo tiene un roll-off más rápido en las frecuencias bajas y altas, nosotros observamos cómo se refleja eso en la velocidad del filtro. Observemos el FIR, es decir, el de emventanado con la convolución estándar. Empieza muy lento, muy lento. Esto eje Y es el tiempo de ejecución. Entonces, miren, empieza con tiempos muy altos de ejecución. A medida que avanza la frecuencia va bajando esos tiempos y luego incrementan esos tiempos para las altas frecuencias. ¿Qué ocurre si implementamos igual el mismo FIR pero con una convolución FFT? Tenemos que igual se reduce considerablemente el tiempo de ejecución, pero todavía es alto. Aquí se aplanan las frecuencias centrales y luego se eleva. ¿Qué ocurre con el recursivo? Incomparable respecto a los filtros FIR. Su velocidad de ejecución es sumamente rápida respecto a lo que nos presentan los filtros FIR. Otra comparación que nosotros realizamos, en este caso es la respuesta al escalón del filtro de promedio móvil y versus un filtro recursivo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver el comportamiento en el tiempo. Recuerden, el filtro de promedio móvil es un filtro que se desempeña muy bien en el tiempo. ¿Y qué observamos? El filtro de promedio móvil, aquí en la respuesta en frecuencia, tiene muy mala atenuación porque no es un filtro diseñado para frecuencia. Entonces, miren, muy mala atenuación. El recursivo se desempeña muy bien. Si nosotros observamos la respuesta del escalón del promedio móvil es una línea recta. Observemos aquí una línea recta, la respuesta al escalón, mientras que del recursivo observamos que es una curva. Entonces, la línea recta va a ser la forma más rápida de pasar de un nivel a otro y el recursivo lo hace suavemente y este podría tener aplicaciones en ciertos campos. Estos filtros se pueden ajustar de forma bastante igualitaria. Eso significa que en términos de rendimiento y velocidad, a menudo la elección está en el diseñador del filtro, es decir, en qué quiero yo implementar. Si quiero utilizar un filtro de promedios o un filtro recursivo bidireccional. Lo que se busca es el equilibrio entre tiempo de desarrollo y tiempo de ejecución. Entonces, allí ya va a depender si nosotros queremos un filtro que se desempeñe muy rápido, que su tiempo de ejecución sea muy rápido, va a requerir mucho más tiempo de desarrollo y viceversa.
Entonces, esto es lo que se refería a la comparativa de los filtros, lo que estaba preparado para la clase de hoy.